Tribunal Constitucional ha admitido la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo, y lo tenemos en pantalla, pero no la medida cautelar. Así es, la medida cautelar pues que habría pedido que el presidente se presente ante el Parlamento el día de mañana. Él está en la potestad de asistir o no, así es, con su abogado para poder dar a conocer su punto de vista. Así que estamos viendo también cuál ha sido pues la votación, María de Jesús, en cada una de las decisiones del Tribunal Constitucional. Empecemos por la cautelar, ¿te parece? La medida cautelar, vamos a contarles cómo ha sido la votación. En contra, el doctor Ferrero Costa, Miranda, Ernesto Blume, Marianela Ledesma y José Luis Sardón, y a favor de la medida cautelar solamente Espinosa y el magistrado Ramos. También estaba sobre la cautelar, a favor Ledesma, Espinosa y Ramos, y en contra Ferrero, Blume, Sardón y Miranda. Esos son los detalles conocidos hasta el momento. Se ha tratado pues de una sesión reservada que ellos han decidido que sea de esa manera, y la propuesta pues de 104 votos ha sido rechazada dentro también del Pleno del Tribunal Constitucional. Así es. Bueno, sí, recordamos que 104 votos era un poco la propuesta en el sentido de elevar, ¿no es cierto? De 87, elevar 104. Exactamente a 104, y esta propuesta de elevar a 104 para lograr una posible vacancia también ha sido rechazada según la decisión del Tribunal Constitucional. Muy bien, tenemos ya a la doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida a TV Perú para conocer detalles de la votación que ha admitido la demanda competencial, no siendo de la misma manera la medida cautelar. Explíquenos, ¿qué valoró el Tribunal Constitucional para esta decisión? Bueno, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido por mayoría conocer el pedido de afectación al ejercicio de las competencias, como se llama, un proceso competencial por menoscabo de competencias, bajo el argumento que el procedimiento de vacancia está comprendiendo una causal que es la incapacidad permanente, y que el ejercicio de esta vacancia viene afectando la política general del gobierno. Entonces es un argumento que el tribunal lo ha considerado para ser estudiado en el transcurso de los meses en este proceso de competencial. Paralelamente el Ejecutivo había solicitado que se paralice el proceso de vacancia. El tribunal ha analizado y por una mayoría de 5 votos a favor y 2 votos en contra ha decidido de que no hay la amenaza inminente, cierta, de que pueda proceder al tema de la vacancia, y ha tomado como indicadores las declaraciones de los principales líderes de opinión, de líderes políticos, mejor dicho, que tienen representación en el Congreso, también de voceros parlamentarios que han señalado que no van a apoyar la vacancia. En atención a ello, ha considerado el Pleno del Tribunal que ese peligro se ha diluido y que perfectamente puede comparecer ante el Pleno del Congreso y responder a las preguntas que se le quiere hacer. Sí, doctora Ledesma, muy buenas tardes. Sin embargo, había una propuesta para elevar a 104 el número de votos para vacar al presidente, sin embargo no ha sido aprobada. Exactamente, sí. Yo planteé la posibilidad de, a través de una exhortación al Congreso, para que modifiquen el reglamento y la votación no sea los clásicos 87 votos que se requieran, sino los 104 votos en una votación calificada, teniendo en cuenta un proceso de vacancia por esa causal de incapacidad moral, siempre y cuando se dé en el último periodo de gobierno, en el último año. Este pedido no ha sido aceptado porque se considera que eso más bien debería ser un tema de reflexión en la sentencia de fondo que se debe dar acá un par de meses. Y por ello es que no se ha aceptado, pero eso no significa que la idea se haya rechazado de plano, sino que por la oportunidad no parecería adecuado desde una medida cautelar ir señalando. Ahora, hay que tener en cuenta de que bajo una lógica de equilibrio de poderes, el Congreso no puede ser cerrado, está bien, el último año, pero también los procesos de vacancia en el último año, como un correlato, también tienen que darse respetando cierta mayor intensidad en la votación que se requiere para votar. Si antes eran 87 votos, en este último año debería ser 104 votos. ¿Y eso qué se busca? Se busca que la transición de un gobierno hacia el futuro gobierno que se va a dar se dé pues en una situación de tranquilidad, en un clima de estabilidad, y no
y no como pudiera darse afectando la figura de un régimen presidencial. Claro, en un régimen democrático, pero precisamente, doctora Ledesma, esa propuesta que usted llevó no tuvo el eco que esperaba en los propios tribunos porque no ha sido aceptada, ¿no es cierto? No, pues ha sido solamente 3 votos, se logró frente a 7 miembros del tribunal. Sí, doctora, pero mañana pues se va a ver el tema de la vacancia presidencial, además quizás un pedido pues a los parlamentarios para que emitan pues un voto reflexivo en bien del país, eso es lo más importante. Claro, pienso que las atribuciones que la Constitución ha dado a cada institución, en este caso es el Congreso, pues tienen que ejercerse con la debida responsabilidad, ponderación y teniendo en cuenta las situaciones críticas en las que vivimos actualmente, situaciones de pandemia, situaciones de afectación económica, y se requiere pues un clima de estabilidad para poder levantarnos de esta situación crítica en la que estamos. Claro, ahora, doctora Ledesma, le pido que nos confirme o nos corrija. Se había señalado, ¿no?, según los expertos, que si se aprobaba la demanda competencial, automáticamente la medida cautelar quedaba sin efecto. ¿Es así? ¿Es correcto? Y si nos explicara un poquito, porque en realidad son temas distintos, ¿no es cierto? Y que evidentemente marcan 2 caminos muy distintos, porque hablar de la demanda competencial, que si se aprobaba la demanda competencial, automáticamente podía perder peso la medida cautelar, ¿es así o no? Y también los plazos que tiene la competencial, ¿no? Se ha hablado de 2 meses, por ejemplo. No, son dos lógicas distintas, Mire, el proceso competencial es un proceso que requiere mucha reflexión, ¿no? Primero por parte del Pleno, escuchando a ambas partes, sobre si realmente cómo debe interpretarse la causal de permanente incapacidad moral, ¿no? Entonces, esa reflexión va a tomar todo un tiempo, pero a la vez también la parte demandante había promovido otro proceso que se llama un proceso cautelar, cuya lógica es distinta. Acá lo que no se quiere es de que se defina nada, sino que en los procesos cautelares se buscaba prever una posible situación de vacancia que se dé y que esto se generaba una situación irreversible porque iba a ser ya retirado del cargo y todo eso. El tribunal ha considerado que ese tema de inminente e irreversible que justifique una medida urgente y que se corte el proceso de vacancia porque ya esto era una situación, diríamos, fatal, no se advierte. ¿Y por qué consideramos que no se advierte una situación de un menoscabo fatal que iba a darse? Porque los propios actores, que estamos ante un escenario político como es el Congreso, los propios actores, líderes de los grupos políticos e inclusive voceros parlamentarios, han señalado de que no está dentro, que no apoyaría un tema de vacancia en las condiciones en las que se viene dando actualmente, ¿no? Entonces, ese es un indicador que ha llevado a que el Pleno diga, bueno, la urgencia, la situación de una amenaza cierta e inminente que se va a dar y que iba a generar pues, un efecto fatal, no se advierte, tomando en cuenta esas declaraciones de los voceros parlamentarios. Bueno, doctora, esperemos que no cambien de opinión y que bueno que sigan lo que están hablando, pero solamente para aclarar, ¿la medida cautelar habría evitado que el presidente de la República se presente en el Congreso? Exacto. La medida cautelar no ha evitado que el presidente se presente al Congreso. Mañana continúa y se termina de vacancia con el informe del presidente y la votación que se dé en ese proceso. Claro, ahora a la luz de los hechos, doctora, ¿no? Con el tema de lo que se ha podido ver, de las llamadas o WhatsApp, perdón, me corrijo, a un ministro por parte de allegados al Partido de Acción Popular, ¿no es cierto?, el partido del presidente del Congreso, con los temas que se han podido conocer del presidente de la Comisión de Fiscalización, podría incluso generar un camino más allanado para algún objetivo de la vacancia el día de mañana, dado que también el Congreso tiene mandato imperativo. Por lo tanto, esta decisión del tribunal es sumamente importante también para generar jurisprudencia, ¿no cree usted? Claro, la esencia de este caso es generar una línea de interpretación sobre los alcances de la incapacidad permanente moral a la que hace referencia la Constitución, sobre el cual el tribunal va a tener que fijar criterios o dar alguna opinión al respecto, ¿no? Y eso toma un tiempo, toma toda una reflexión. Y es un buen caso para que se vaya escribiendo la jurisprudencia constitucional a la luz de lo que se va apreciando de la realidad. Otro tema
tema ya es el tema concreto de que no quiero estar en el procedimiento de vacancia. Ya es el tribunal analizado y ha considerado que no hay situaciones pues que generen tanto riesgo que justifiquen que tengamos que paralizar un procedimiento de vacancia. Muy bien, muchísimas gracias pues a la doctora Marianela Ledesma.